Muy buenos días, muy bendecidos. Estamos contentos porque nuevamente estamos aquí eh, aclarando el misterio. Estamos muy agradecidos al Señor por lo bueno que es, por la aceptación que hemos tenido con esta palabra, que sin discusión ninguna es la palabra que prevalece. Recordando el mensaje anterior, que ya no estamos en ley. Aunque tú no quieras, aunque no te guste, aunque no lo aceptes, estás en gracia. Porque ese fue el sacrificio del Hijo de Dios. Beneficios para todos nosotros. Y la mesa está completa. Recuerden en los mensajes anteriores que estuvimos hablando que en esa mesa había de todo, para ti y para mí. Esos son los beneficios. Hay sangre y está todo lo demás. Hay salud, está completa para todos nosotros, para el disfrute de nosotros. Así que, ¿qué, pastor? Bueno, nada, lo que tú estabas mencionando, yo quiero volver otra vez a no insistir, sino que la gente entienda lo que mencionamos anteriormente, de que nosotros tenemos dos oídos, el espiritual y el natural. Y que en este momento que nosotros vamos a compartir enseñanza que la gente no está acostumbrada a escuchar. Entonces que es muy necesario que ese oído espiritual esté listo, esté presto, y que no permitan que ningún sonido, ninguna conversación del mundo natural, puede ser la más inocente, le cierre el oído espiritual y le abra el natural, porque ahí se les va el hilo. Entonces nosotros vamos otra vez a mirar la cámara, porque me regañan. Es que no estoy acostumbrado a hablarle a la cámara solamente, sino a las personas. Y entonces yo, basado en lo que te estoy diciendo, yo voy a hacer una paráfrasis del mensaje anterior para ponernos al hilo de lo que venimos hablando y darle continuación en el día de hoy. La vez pasada que nosotros salimos al aire, de los mensajes nuevos ahora, hablamos de un concepto o de un mensaje que yo escribí un libro hace 30 años que se llamaba El filtro de la cruz. Y el material que tratamos ahí está tan vigente hoy en día como hace 30 años atrás. Y que es necesario nosotros filtrar la palabra por lo que pasó ahí en la cruz, que las cosas cambiaron totalmente. Y estuvimos hablando que en Gálatas 3:13, eso las personas pues lo pueden ir apuntando, y si no estuvieron presentes en el anterior, está ahí en la página, lo pueden volver a ver, pero yo voy a hacer una paráfrasis de lo que dice la Biblia en Gálatas 3:13, que dice que Cristo, y cuando hablamos de Cristo hablamos del Mesías, y Mesías no es un nombre, sino es un título, que era el instrumento que Dios tenía preparado para redimirnos. Dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que la ley incluía maldición. Por eso es que cuando hablamos del Antiguo Testamento, sabemos que ese Antiguo Testamento incluía la ley, y que por eso Dios preparó un Nuevo Testamento sin ley, porque el propósito de Dios era bendecirnos y no maldecirnos, pero que ese Nuevo Testamento no iba a tener vigencia mientras el testatario estuviera vivo, en este caso era Jesús. Claro. Entonces, dijimos también que los 4 evangelios en casi su totalidad pertenecen al Antiguo Testamento.
porque el testatario, que era Jesús, estaba vivo todavía. Que debemos prestarle atención al mensaje de Jesús y no tanto al mensajero. También estuvimos hablando que aquel que se quiere justificar por las obras de la ley está bajo maldición, porque la ley era una maldición en sí misma. Claro. Y también estuvimos hablando que la ley, en Hebreos capítulo 7, dice que la ley era ineficaz y débil. Quiere decir que cuando uno practica ley, está haciendo una cosa que no tiene poder ninguno, ni nos beneficia en nada. Entonces, yo mencioné al final de la enseñanza, puse un ejemplo que yo sabía que le iba a traer pues mucha curiosidad a la gente y iba a tener una reacción, y fue sobre el bautismo en las aguas. Y estuvimos poniendo el ejemplo de que el bautismo en las aguas, donde sumergen a la gente, ya sea en un bautisterio, o ya sea en la playa, o ya sea en un río, o ya sea en una piscina, es el bautismo de Juan el Bautizador. Y que ese bautismo de Juan el Bautizador se encuentra en los evangelios. Tú no ves a Pablo en las epístolas hablando de bautismo ni cómo se hace el bautismo. Por eso en diferentes iglesias lo hacen de manera distinta. Pero que ese bautismo de Juan pertenece al Antiguo Testamento por cuanto está en los evangelios. Claro. Entonces, cuando hacemos algo que está en el Antiguo Testamento, nos estamos ministrando ley, y al ministrarnos ley nos estamos ministrando maldición. Entonces, aquí yo voy a leer un versículo que aclara el concepto, que es en Marcos capítulo 16 y en el verso 9. Y le vamos a dar tiempo a las personas que lo busquen. Porque eso es lo que nos aclara el mismo concepto de lo que estamos hablando. Marcos 16. Marcos 16, en el verso 9. Dice, habiendo pues, ¿ya lo encontraste? No. ¿No? Dice, habiendo pues resucitado Jesús. Y ahí está la clave. Ve, una cosa es antes de la muerte de Jesús. Y otra cosa es después de la muerte y resurrección. Porque no es simplemente la muerte. Morirse se muere cualquiera. Claro. Pero en el caso de Jesús era la muerte y resurrección. Claro. Entonces, de ahí para atrás, todo era ley. Pero de ahí en adelante ya no es ley, porque ya el testatario no está vivo, ya está resucitado. Ya. Habiendo pues resucitado Jesús, dice ahí, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Quiere decir que ahí las cosas cambiaron. Entonces, cuando seguimos leyendo, que es lo que la gente cuestiona, en el verso 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, cuando leemos eso ahí, si somos honestos, tenemos que entender que no está hablando del bautismo de Juan, porque ya él murió y resucitó. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, claro. Ya estamos en el Nuevo. Entonces no está hablando de un bautismo de agua, sino está hablando de lo que el mismo Juan habló en Mateo capítulo 3, cuando él dijo, yo bautizo en agua. Así. Y sería hasta saludable que buscáramos ahí en Mateo capítulo 3 para que la gente también lo leyera. Y yo estoy seguro que al leerlo, la gente grita y dice, ay, pero mira, eso estaba ahí. Claro, cuando lo ponemos en el paralelo
con lo que acabamos de leer, habiendo pues resucitado Jesús y diciendo, el que creyere y fuere bautizado, está hablando del bautismo que habla Jesús, no del que habla Juan. Así es. Entonces está hablando de un bautismo que pertenece al Nuevo Testamento, porque ya Él murió y resucitó. Juan, sin embargo, está llevando a cabo un bautismo que pertenece al Antiguo Testamento, porque mientras esto sucedía, todavía el testatario estaba vivo. Entonces ahí dice en Mateo capítulo 3, mira, en el verso 11. Yo a la verdad os bautizo ¿En qué? En agua. En agua. Pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno. Yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Más claro ni el agua, más claro no canta un gallo. O sea, Juan está diciendo, yo, Juan, bautizo en agua. Más tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, está hablando de Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es de lo que está hablando en Marcos 16 Jesús. Habiendo pues resucitado Jesús, pues este que está diciendo que habiendo resucitado Jesús, es de quien se refería Juan. Y cuando Juan dijo, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, está hablando de lo que el propio Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado. Claro. ¿En qué? ¿En agua? No, en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que el bautismo en agua, yo sé que habrá gente que dice, ay pastor, pero a mí me bautizaron, eso no importa, si el agua no hace nada. El agua, el problema que tiene, y esto es bueno que los pastores que nos ven entiendan esto, que lo hacen por complacer a la gente, lo hacen porque la gente cree en eso, lo hacen porque si no bautizan a la gente, como te dijo la persona que te llamó. Me llamó una persona y me dijo, pastora, ¿cómo es que si yo estaba en una iglesia que, por cierto, se fue de ahí porque vio cosas que no están aquí? ¿Cómo es que si ellos dicen que están hablando de gracia y bautizan? Porque la gente le gusta creer que el hecho de hacer eso, en verdad se quedan sepultados sus pecados. Entonces el pastor, para que la gente no se le vaya, porque no explican o no saben explicar, o no quieren caer en la crítica de los otros pastores, entonces lo siguen haciendo. Claro. Porque es como de costumbre, como de tradición. Es como para complacer a la gente, porque el que tiene mala intención, vamos a decir que una persona va a una iglesia y se encuentra con otro evangélico y le dice, mira, me convertí, como dicen. Ah, ¿te convertiste? Sí. ¿Y a qué iglesia tú vas? No, a tal iglesia. ¿Y ya te bautizaste? Entonces el otro le dice, no, en la iglesia a la que yo voy no bautizan. ¿Que no bautizan? Pues mira, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que como tú no estás bautizado y no te van a bautizar, entonces tú no eres salvo. Entonces ponen a la otra persona en un entredicho, claro, lo ponen temeroso y o se van de esa iglesia o no van más a ninguna iglesia. Pero no le saben explicar que aquí está hablando en el mismo contexto de bautismo, de dos bautismos diferentes. Están hablando del bautismo de Juan en agua y están hablando del bautismo de Jesús en Espíritu Santo y fuego. Entonces una cosa es antes de resucitar, vivo. Así es. Ese es el bautismo de Juan, Antiguo Testamento. Pero que nosotros no estamos viviendo en la dispensación de la ley, nosotros pertenecemos a otra dispensación llamada gracia. Nosotros pertenecemos
al tiempo donde ya Jesús murió y resucitó. Y el bautismo que corresponde a eso es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Así es. O sea, yo espero que la gente entienda que uno lo hace para que ellos no tengan una falsa esperanza, creyendo que es simpático lo que pasa, porque a todo el mundo le dicen lo mismo, ¿ves? Entonces, los hacen vivir en una hipocresía, porque como en la iglesia le prometen y le dicen, cuando tú seas bautizado y te sumerjan bajo las aguas, Quedan ahí. tus pecados quedan ahí, cuando tú salgas eres nueva criatura. Entonces la gente, cuando van al bautismo en las aguas, adoptan un libreto, porque le dijeron que iba a pasar algo, pero entonces el que sale de las aguas dice, a mí no me pasó nada, yo sigo sintiendo los mismos deseos, yo sigo sintiendo lo mismo, pero no puedo decirlo, porque si lo digo o lo admito, porque los demás están viviendo la misma hipocresía, incluyendo al pastor, Claro. que también lo bautizaron, ¿ves? Y entonces todo el mundo vive una misma hipocresía, haciéndose creer el uno al otro que verdaderamente cuando lo sacaron de las aguas pasó algo, sintieron algo, su vida cambió, cuando sabemos que no es así. Y el que me está viendo sabe que es así, que a ti te metieron en las aguas y tú te metiste seco y saliste mojado, más nada. Lo que a ti te renueva es el conocimiento de la palabra. Así es. Eso es lo que te hace libre. Y una vez tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo del cual habla Jesús aquí, te bautizó, te selló. Así es. Entonces tú no necesitas que te metan en ninguna agua. ¿Sí? Claro, hay iglesias que lo siguen haciendo y hoy en día abunda mucho eso, ¿no? Pastores que dicen que predican gracia y lo que hacen es mencionar la palabra gracia, pero la gracia es mucho más que eso. En la gracia no se condena a la gente de pecado, y si no te condenan de pecado, entonces tú no necesitas ir a bautizarte. En la gracia no se asusta a la gente con el diablo, porque dice la palabra que fue destruido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Claro. ¿Ves? En la gracia, un día vamos a hablar sobre eso, pero no hoy, porque eso lleva mucho detalle, mucha información. Pero un día vamos a hablar de que el infierno no existe. No existe. De eso nosotros hemos hablado, pero vamos a volver a hacerlo. Inclusive, estoy hasta pensando el día que lo hagamos, hacerlo en forma de seminario. Porque la información que conlleva, o sea, nosotros no vamos a ser irresponsables y simplemente decirle a la gente, no creas en el infierno y ya, no. Hay que dar la información, y la información no se puede dar toda en un solo mensaje. Estoy pensando hacerlo en un seminario, y cuando esto llegue le vamos a avisar a la gente, o sea que la persona tiene que suscribirse, como siempre hemos dicho, cosa que cuando lo vayamos a hacer le podamos avisar, porque a lo mejor no lo hagamos para un día domingo, a lo mejor escojamos un sábado, por decir algo. Inclusive podemos hacer una encuesta, qué tiempo le es mejor a la gente, si un sábado por la mañana, a lo mejor lo hacemos hasta en vivo, ¿ves? Empezamos digamos a las 10 un sábado, hacemos un receso, comemos una cosita, le damos chance a la gente que agarren un descansito y volvemos otra vez. Pero va a ser a base de que la gente se suscriba. Sí, claro. Entonces lo vamos a hacer así. Hoy vamos a hablar de algo que Jesús habló, que utilizó una parábola como acostumbraba él para enseñar las cosas del mundo espiritual. Él tomaba cosas del mundo natural que la gente conocía. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo 5. Tú lees Lucas capítulo 5
en el verso 36. ¿Tú lo tienes apuntado ahí, no? Lucas 5:35. 36 al 39. Espérate. Esperamos que estén escribiendo. Sí, tienen que tomando escribir, estar sentaditos, porque como ellos ven, nosotros hablamos cosas diferentes. No que somos los mejores, pero sí somos diferentes. Por eso nos llamamos Ministerio de Enseñanza a la Palabra Revelada. Y necesitas atención. El versículo es el 35. El 36. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Sigo. Sí, hasta el 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, Jesús está usando algo muy, muy conocido para ellos. Un odre es lo que se conoce como una botija, donde se echa... que se usan así. Sí, la gente usa y se hace, o se hacía, todavía se hace, de la piel de los animales. Entonces yo recuerdo que mi papá hacía vino, y el vino se hace de cualquier fruta. Él lo hacía, le gustaba hacerlo de toronja o de melocotón. Entonces él preparaba el jugo de la fruta, lo colaba, le echaba el azúcar, las cosas que él le echaba, y lo ponía en un envase. En este caso él lo hacía en un envase de cristal. Lo tapaba con una tela oscura y lo metía en un closet y ahí lo dejaba. Y al cabo del tiempo, yo lo veía hacer todo eso, yo no sabía ni lo que él estaba haciendo, pero al cabo del tiempo lo sacaba y ya estaba convertido en vino. Yo sí oía decir que ese envase no se podía mover, porque si se movía se cortaba y se convertía en vinagre. Entonces, en esta época que no se usaban los frascos esos de cristal, se usaba la piel de un animal. Entonces ahí se echaba el jugo igual, se guardaba en un lugar apartado, no se estaba moviendo porque se cortaba, se convertía en vinagre, y al tiempo, cuando ellos sabían que se hacía, se sacaba y ese jugo ya se había convertido en vino, porque durante el tiempo, con el azúcar y las cosas que le echaban, eso se fermentaba, se iba fermentando, y la fermentación producía el alcohol. Por eso es que el apóstol Pablo, vamos a buscar ahí, en 1 de Timoteo capítulo 3, y tú verás qué interesante. 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 3. Dice... Está hablando de que si alguno desea obispado, o sea, ministerio, y le da unas calificaciones, que no sea pendenciero, etcétera. Y en el verso 3 dice que no sea ¿qué? No dado al vino. No dado al vino, o sea, que no sea borracho. Porque fíjate que dice dado, o sea, que se dedique a eso. Pero fíjate que ahí mismo, en la misma carta, al mismo individuo, a Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 23, mira el consejo que Pablo le da a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, le está diciendo lo que aparentemente viene siendo una contradicción. Porque primero le dice que no se has dado. Que no se has dado el vino. Y después dice que sí. Lo que sucede es que cuando tú lees esta palabra vino, en el griego son dos palabras diferentes. La primera es la palabra paroinos. Y la segunda es la palabra oinos. La segunda es jugo nuevo. Oinos. Un jugo fresco. Como si fuera un jugo de uva. Un jugo de uva. O sea, Timoteo tiene un mal estomacal. Estamos hablando de una época donde la gente tomaba agua de pozo. Entonces, como tiene un mal estomacal, el apóstol Pablo le aconseja que en vez de tomar agua, tome jugo de uva, o un jugo fresco, de uva o de cualquier fruta. Sin embargo, el otro no es jugo fresco, sino es el mismo jugo con un proceso de fermentación que ya produce alcohol, y entonces la palabra es paroinos, que es la que se usa para decir, este individuo tiene paranoia, o sea, está fuera de la realidad, que es lo que le pasa a uno que está borracho, claro, que está fuera de la realidad, se le olvida el nombre, si está en un carro, maneja al revés, camina y tropieza, mete la llave en la casa del vecino, porque tiene paranoia, tomó paroinos, tomó algo que contenía alcohol y le hizo su efecto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, refiriéndose precisamente a la ley y a la gracia. Está diciendo, ustedes son unos odres viejos. En el odre viejo no se puede usar jugo nuevo. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación, ya ese odre se usó, está curado, curtido. está curtido. Se usa una vez se acabe el vino, se usa para leche, para aceite, para agua, pero no para cosas que produzcan fermentación. Porque si vuelven a echar en el mismo odre, otra vez, jugo nuevo, para fermentar, para convertirlo en vino, los gases de la fermentación, como ya está débil, curado, los rompen, y dice él, se pierde el vino y se pierde el odre. Entonces él está diciéndole a ellos, ustedes fueron criados en la ley, ustedes lo que conocen es la ley, ustedes son unos odres viejos. Lo que yo hablo es vino nuevo. Entonces, para que este vino nuevo que yo hablo a ustedes les produzca, ustedes tienen que dejar de ser odres viejos. Buenísimo. O sea, la comparación es esta. Hay personas que nos están escuchando, nos están viendo, que fueron criados en la tradición religiosa. No en la ley de Moisés precisamente, porque esa ley se acabó, pero fueron criados en la religión, en la tradición, en esa tradición evangélico protestante, de poner las manos, de echar aceite, de pasa al frente, que el bautismo, el ayuno, la vigilia, fueron criados en eso. Crecieron en eso y amaron a Dios y aman a Dios con todo su corazón, aún practicando esas cosas. Porque ellos entraron a la iglesia con sinceridad. Y cuando entraron a la iglesia, ellos no eran evangélicos protestantes. Ellos aprendieron a hacerlo. Ahí le enseñaron en esa iglesia cómo debía producirse un evangélico protestante. Ya el evangélico protestante, por ejemplo, no hace así. Por la señal de la Santa Cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí te lo enseñan. Como en la iglesia católica, cuando tú vas, te enseñan que
O si no, la otra que es por la señal de la Santa Cruz. Hay dos, ¿no? Entonces se aprende. Entonces ellos aprendieron, como aprendimos nosotros, a comportarse. ¿Cómo debe comportarse un evangélico protestante? ¿Qué debe sentir? Si es un evangélico protestante pentecostal, ahí aprende que cuando se canta, pues la gente brinca y salta y la gente remueve el pelo, otros se caen al piso. Eso se aprende. Claro. ¿Verdad? Y todo el mundo lo hace. Entonces, quiere decir que es una persona ya enseñada con tradiciones antiguas. Ya viene aprendido cuando llega a la gracia, cuando oye esto. Entonces, esa persona se califica como lo que dijo Jesús, un odre viejo. Cuando tú oyes esto que nosotros hablamos, a ti te gusta, ¿verdad? Porque es un mensaje fresco, no te condena, no hay grito, no se te manda a hacer nada, se te presenta siempre a un Dios bueno. Nosotros no hablamos del diablo, ni de los demonios, ni te metemos miedo, ni susto, ni nada de eso. Entonces a ti te gusta. Pero para que te aproveche, tú no puedes ser odre viejo. Y echarle... O sea, tú no puedes mezclar lo que ya tú sabes, que te enseñaron, con lo que nosotros hablamos. No se puede mezclar. No se puede mezclar. No te cuadra. Por eso es que la gente anda tan confundida, porque entonces el pastor lo hace a lo mejor inconscientemente, por falta de conocimiento, abre la Biblia y como todo está en la Biblia, entonces agarra una porción de la Biblia que fue algo que Dios le escribió al pueblo de Israel, donde prevalecía la ley, se lo predica este domingo como bueno, claro, porque viene de la Biblia. Claro. Ni él mismo sabe a qué dispensación está viviendo, porque nunca le han hablado de eso. El otro domingo encuentra otro versículo que ya no pertenece a la ley, sino pertenece a la gracia. Y este versículo y este mensaje que él está predicando el otro domingo contradice a lo que él predicó el domingo pasado. O si es de estas iglesias que todos los domingos invitan a un predicador diferente, viene uno este domingo y predica una cosa y el otro domingo predica otra. Peor todavía. Y entonces se contradice el mensaje, pero como la gente no es tan acostumbrada a lo que hacemos nosotros, que se sienten con un cuaderno y apuntar y a leer de la Biblia y versículo por versículo y utilizar 15 versículos en un mensaje, no están acostumbrados a eso. Claro. Ellos están acostumbrados a que el pastor zumba un versículo y empieza ahí a hablar él, y empieza a poner ejemplos, y empieza a correr para aquí y para allá, y a dar gritos, y a eso lo llaman unción, ¿ves? Entonces la gente no investiga, no escudriña la palabra. Entonces para ellos, tan bueno es el mensaje de la semana pasada como el otro, aunque están confundidos, aunque no aprendieron, pero lo dan por bueno. Así es. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión, y a lo mejor él me está viendo hoy, porque en estos días me llamó, yo fui a dar un seminario a la ciudad de Barranquilla, Colombia, una iglesia grande, del pastor Rafael Gómez, centro bíblico. Y entonces había ahí un hermano que después que tuvimos la primera enseñanza se me acercó y me dijo: pastor, yo no sé qué me pasa. Usted está hablando y de momento yo me encuentro que estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo. Me siento bien, pero al poquito rato me encuentro que no estoy de acuerdo con nada de lo que usted está hablando. Y estoy que no, yo mismo no sé qué me pasa. Le digo, yo sí sé lo que a ti te pasa. A ti lo que te pasa es que cuando tú me oyes y comparas lo que yo estoy hablando con lo que dice la palabra,
tienes que estar de acuerdo, Claro. porque yo no estoy hablando de invento. Pero cuando yo sigo hablando y tú comparas lo que yo estoy hablando con lo que a ti te enseñaron en la tradición religiosa, tú no estás de acuerdo con nada. Porque una cosa choca con la otra, como el vino nuevo no se puede echar en odre viejo. Como un vestido viejo, tú quieres, se te rompe, tú no vas a agarrar una tela nueva y coserle el parche ahí, el remiendo del roto ese ahí con un pedazo de tela, porque la propia tela nueva, la tela vieja del vestido no tiene fuerza, No agarra bien. no agarra bien y se pierde, entonces la tela nueva y el vestido viejo. Y el trabajo. Y el trabajo. Igual pasa con esto. Si tú echas vino nuevo en un odre viejo, se rompe el odre, se pierde el odre y se pierde el jugo. Entonces, para poder que a uno le aproveche el vino nuevo del cual habló Jesús, que a la gente le gusta. Hay gente que dice, me gusta, no cambio por nada, pero me gusta. Porque esto fue lo que me enseñaron, claro. Si tú lees ahí, busca ahí en Marcos capítulo 7 y mira lo que Jesús habló de la tradición. Y la tradición no es otra cosa que algo que se repite de generación en generación. Marcos capítulo 7. ¿Y el versículo? El versículo será el versículo 13. Espérate, lee, a ver. Sí, el versículo 13. Léelo ahí. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. ¿Viste? ¿Que habéis qué? Que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, vuélvelo a leer despacito, para que la gente vea de lo que es capaz de hacer la tradición que le han enseñado dentro de la iglesia religiosa. A ver. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Quiere decir que la tradición, que no es otra cosa que transmitir de generación en generación. Mi mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, ¿ves? En mi familia siempre hemos sido de esta religión, y lo fue mi mamá, y mi papá, y mi abuelo, y mi abuela, y yo lo soy, y así se lo transmito a mis hijos y a mis nietos. La tradición esa puede ser bien fundamentada en la palabra, Claro. pero puede ser equivocada. Vieja la información. No, y equivocada. Puede ser equivocada. Es capaz de invalidar la palabra. Así de importante es lo de la tradición religiosa. O sea, que yo puedo estarte hablando de una cosa, como hablamos al principio del programa, del bautismo en las aguas. Tú te bautizaste a tus hijos en las aguas, tu mamá se bautizó y tu papá, tu abuelo y tu abuela se bautizaron, tus tíos, madrina se bautizó, padrino, los primos se bautizaron. Toda la familia la metieron en las aguas. Así es. ¿Eh? Así es. Entonces se transmitió una tradición de generación en generación. ¿Ves? Cuando yo te hablo del bautismo de Jesús y te digo que aquello pertenecía a la ley, a ti te choca, porque estamos echando el vino nuevo en un odre viejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, ser honestos y decir, si aquí lo dice
Así es. Y pertenece a la dispensación de la gracia. Ay, pastor, pero es que tú insistes mucho en la gracia. Pero coño, te tengo que insistir en la gracia, porque en la gracia es que está el sacrificio de aquel que te salvó. Te tengo que insistir. Porque fuera de la gracia no hay redención, no hay justificación. Fuera de la gracia no hay sangre. ¿Viste? No hay nada más. No hay Mesías. Entonces yo te tengo que insistir cada vez que yo salgo a hablarte de la gracia, de que estamos viviendo en el reino de la gracia. Y te tengo que insistir porque es lo que te beneficia, lo único que te beneficia es la gracia. Fuera de eso, todo lo que tú hagas, dice la Biblia, que es débil e ineficaz. Aunque lo haya hecho tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu padrino, tu quien sea, tu tirimondi. Aunque lo esté haciendo el patriarca, el apóstol, el obispo con la iglesia más grande del mundo, no importa quién lo haga. Así es. Lo importante es que tú sepas ubicar y decir, lo que a mí me están enseñando Así es. pertenece a después que Jesús resucitó o pertenece antes de que Jesús fuera al sacrificio, que no me gusta ni decir a la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Jesús no fue solamente en la cruz. Ese es otro problema que tienen las iglesias. El sacrificio más grande que Jesús hizo, lo hizo en Getsemaní, que es cuando Él acepta. Ya después no, ya después que Él acepta lo que va a pasar, lo demás es martirio corporal, dolor físico. Pero cuando Él acepta, ese es el sacrificio mayor. Claro, ahí empezó a derramar la sangre. Ahí empezó a derramar la sangre. Ahí tembló, dice Hebreos capítulo 5, con gran clamor y lágrimas. ¿Viste? Lo que pasó en el pretorio, que ahí fue que lo flagelaron con el látigo, le pusieron la corona de espinas, ahí le dieron con el palo por la cabeza, todo eso. Ahí le pusieron la ropa arriba de todo su cuerpo destrozado y dejaron que se secara la ropa esa y se la arrancaron convirtiéndolo en una llaga. De eso no se habla del pretorio. Entonces yo tengo que insistirte en la gracia, porque la gracia es lo que produjo el sacrificio de Jesús. Así es. Entonces te voy a seguir insistiendo. Ley y gracia no ligan. No, para nada. No se mezclan. Es como el aceite y el vinagre. Y dice la palabra que la ley o las tradiciones de los hombres es como la levadura. ¿Y qué hace la levadura? La levadura te hace creer lo que no es. Te pongo un ejemplo. Infla. Por ejemplo, tú coges un pan, fíjate, tú coges un pan y lo oprimes. Y ese pan que es de este tamaño así, se convierte en una cosita así. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el panadero agarra la harina y le echa levadura. Y la levadura lo que hace es que infla. Te hace creer que este es el pan. Y este no es el pan, esta no es la harina. La harina cuando tú es así. La religión es igual, la tradición es igual, te hace creer que el bautismo te libró de los pecados. Entonces tú tienes una fe basada en algo que es mentira. Sí. Te hace creer que el aceite es la unción. Y entonces tú crees que cuando te echan el aceite, tú resolviste algo. Sí, Señor. Sin embargo, te dice la palabra que eso pertenece a la ley y la ley es maldición. En primera de Pedro, o antes de llegar ahí, vamos a leer 3 versículos diferentes. Uno está en Gálatas 5:4. Yo espero que tú no te enojes conmigo, porque yo no estoy haciendo esto con propósito de ofenderte, pero acuérdate que Jesús también cuando hablaba iba en contra de la religión de la gente establecida, la gente no se sentía muy cómoda.
Mira, yo voy a citar los tres y los vamos a leer después. Pero Gálatas 5:4, Gálatas 2:21 y Romanos 6:14. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con Gálatas 2:21. 21. A ver, Dice, despacito, ya vamos a leerlo despacito. A ver, dale. ¿Qué dice? no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Por demás murió Cristo. O sea, si lo que la ley ofrecía, el bautismo en agua, fíjate, el bautismo en agua, el aceite, el ayuno, el pan con el jugo, si con eso se hubiese podido justificar el hombre, entonces no había necesidad que Jesús el Mesías muriera, sino que Dios hubiese escrito poquitico, ni tanta Biblia tampoco. ¿Para qué tanta Biblia? Sino Dios hubiese escrito poquitico ahí, una notica. Seguid vosotros, hijos míos, el bautismo de Juan, número 1. bien claro. Número 2, seguid vosotros, hijos míos, con miedo al diablo, número 2. Número 3, seguid vosotros, hijos míos, Echándose aceite. aceite una vez a la semana, porque tiene que decir cuándo. Porque si, hay que seguir instrucciones. Seguid vosotros, hijos míos, ayunando una vez al mes o una vez cada 15 días. Y seguid vosotros, hijos míos, con miedo al infierno. ¿Ya? Orar todos los días, pidiéndome a mí lo que ya yo sé que ustedes necesitan. O diciéndomelo porque no me doy cuenta. ¿Ya? Pero por cuanto aquello era débil, era ineficaz, ni el bautismo, ni el ayuno, ni el aceite, ni el pedacito de pan con el jugo, era ineficaz, por esa razón murió Jesús. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. ¿Te parece? Entonces, vamos a leer ahora Gálatas, ¿qué? El otro. 5:4. 5:4. Ok, léelo. Dice, Despacito. de Cristo o de el Mesías os desligaste. Fíjate que no dice de Jesús. No. Porque tú puedes creer en Jesús. Pero si tú no crees que Jesús era el Mesías y que el Mesías pagó el precio para liberarte de todas esas cosas, tú no has creído en nada. Tú tienes que creer que Jesús, el nombre Jesús, era el Mesías. Y que ese Mesías era el instrumento que Dios tenía reservado para redimirte a ti y a mí. Si tú no crees eso, que tú crees que fuiste redimido, entonces ¿por qué sigues haciendo las cosas de la ley? Sí, claro. Entonces, ¿qué dice? De Cristo, Del Mesías. del Mesías. Del sacrificio. Porque el que fue al sacrificio fue el Mesías. El Mesías. Os desligasteis, los que por la ley los justificáis. Vuelve de otra la- vez. Vas a tener que cambiar los espejuelos eso. De la unción del Mesías os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, el que se quiere justificar por las cosas de la ley, ponemos como ejemplo el bautismo. Yo estoy libre de pecado, estoy salvo porque me metieron en el bautisterio. Eso es ley. Si tú te quieres justificar por la ley, de la gracia caíste. Para ti el sacrificio de Jesús no era necesario entonces. Fue en vano. ¿Para qué? Si sigues haciendo las mismas cosas.
Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque es que el pecado no se puede enseñorear de ti, porque tú estás bajo la gracia y en la gracia hay sangre. En la gracia murió el Mesías y resucitó y derramó su sangre. Ahora, si tú retrocedes a hacer las cosas que se hacían antes de que el Mesías muriera y resucitara y derramara su sangre, tú te estás colocando en la ley. Y entonces el pecado se enseñorea de ti. ¿Es lo que dice ahí? Claro. Ahora, mira qué interesante en Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces sí, yo sé que hay iglesias, bastante iglesias, que dicen que predican gracia y bautizan y echan aceite y ponen manos y soplan a la gente y todo. Pero es para complacer a la gente. Pastores, es que la mayoría están en eso. Hoy en día abunda mucho eso, pero mira, escuchen, a mí cada vez que alguien me dice, pastor, ¿supiste que hay un pastor fulano de tal que predica gracia? Yo lo primero que le pregunto es, ese pastor que tú dices que predica gracia, o el que escribió un libro acerca de la gracia, ¿habla de los rudimentos? No. No habla. O sea, él sigue bautizando, sigue dando Santa Cena y todo. No, perdóname. Porque a mí la Biblia me enseña algo diferente. Y yo lo voy a leer un momentico, me voy a apartar de eso porque no viene, pero voy a leerlo yo solito. La gente me escucha en hebreo. A ver si yo estoy claro en esto. En Hebreos capítulo 5. ¿Qué tiempo nos quedan allá? 8. Ok, sí, me va a dar tiempo, mira. En Hebreos capítulo 5, en el verso 11 en adelante, dice, acerca de esto, está hablando del reposo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Aquí dice que para ir a la madurez hay que dejar eso. Ahí lo dice. O sea, no es un capricho de uno. Ahí dice que hay que dejarlo ya. Entonces, si a ti te siguen bautizando, o si tú me dices que fulano escribió un libro y sigue bautizando, entonces no es un libro de gracia. Él quiere hacerse el gracioso. Y para que la gente no diga que se quedó atrás y que no está adelantado, él también predica gracia, lo hace. Claro. Pero mencionar la palabra gracia no es lo mismo que hablar de la gracia. La gracia no puede tener rudimento, porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú para adulterar un litro de leche, lo que tienes que echarle es una gota de agua. Y a la gracia le pasa lo mismo. Cualquier cosita que tú le pongas, que sea obra del hombre, daña la gracia. Entonces vamos donde estábamos, Primera de Pedro, en el capítulo 5. Verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Fíjate que le está hablando a la gente, le está diciendo que sean ¿qué? Sobrios. Que es lo contrario a un ebrio. ¿Qué le pasa a un ebrio? Pues el ebrio lo primero que pierde su identidad, no sabe quién es él. Entonces, ¿a quién anda buscando el diablo para devorar? A uno que no sabe quién es él, que no tiene identidad. Entonces, cuando tú estás en la gracia, tú tienes identidad. ¿Cuál es tu identidad? Por ejemplo, en la gracia, yo digo lo que yo soy. Lo que Dios dice que yo soy. Entonces, en la gracia yo tengo identidad. En la gracia yo estoy bendecido. Yo estoy guardado en Jesucristo. Dice que estoy sin mancha y santo delante de Dios. Dice que soy apto, que estoy calificado, que estoy limpio, que estoy justo, que estoy salvo para siempre, que estoy redimido, que estoy glorificado, que soy rey, que soy sacerdote. Estoy sobrio. Entonces a mí el diablo no me puede devorar. ¿Sabes quién eres? Sé quién soy. Ahora tú le preguntas a uno que es un religioso que va a la iglesia, ¿y tú quién eres? Te dice, yo soy Juan Pérez. No. ¿Qué tú eres en Cristo? No te puede decir estas cosas, porque estas cosas todas pertenecen a la gracia. En la gracia es donde único, a ti te califican, te hacen apto, te hacen acepto, te glorifican, te hacen esto, te justifican a través del sacrificio del Mesías, de Jesús. Ahora, el vino añejo puede ser tanto religioso como en el mundo natural. Por eso cuando Jesús dijo en una ocasión, no se cargue vuestra mente o vuestro corazón de glotonería e embriaguez. Caramba, eso hay que detenerse y pensar y decir, el corazón. Y el corazón bebe bebida. No. ¿Y come? Pues tampoco. ¿Y de qué está hablando Jesús entonces? De que mi corazón, no está hablando del cardio, del órgano como corazón, porque ese no come ni bebe. Él está hablando desde la mente. Entonces, ¿qué está diciendo? Que mi mente no se cargue de algo que me ponga borracho sin conocer quién yo soy, que yo pierda mi identidad. Está hablando de la tradición religiosa, porque lo más que atacó Jesús fue eso. ¿Quiénes eran los primeros enemigos de Jesús? Los sumos sacerdotes. Jesús tú nunca lo ves embroncado con la gente del pueblo, ni discutiendo con la gente del pueblo. Oye, ni aún con Poncio Pilato. Nada. La bronca de Jesús era con los sumos sacerdotes, con los fariseos. ¿Quiénes eran esa gente? Los religiosos de esa época. Esos fueron los que finalmente causaron. Claro, lo menos que sabían ellos, la Biblia habla, que si ellos hubiesen sabido que Jesús estaba predestinado para el sacrificio y que a través del sacrificio iba a terminar con el pecado, jamás lo hubiesen crucificado. Ellos no sabían, pero la enemistad grande que tenía Jesús era con los religiosos, los que tenían el vino añejo que emborracha. Yo voy a leer un versículo más, que me queda tiempo, sí, en Isaías 29. Mira, en Isaías 29, verso 9. Y esto me da toda la razón. ¿Tú lo lees o lo leo yo? Yo lo leo porque tengo que leer ese y después saltar a otro. Dice, mira, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalear y no de sidra. Entonces nos está diciendo que hay una embriaguez que no es de alcohol, embriagados y no de vino, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño
y cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ahora fíjate, dice en el verso 13, pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor, oído, de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces quiere decir que tú vas a la iglesia y abres la boca y honras a Dios, pero tu corazón está lejos de su palabra de gracia, porque lo que tú llevas a cabo es los mandamientos de hombre que te han sido enseñados. ¿Tú quieres honrar a Dios? Honra la gracia, porque al honrar la gracia estás honrando el sacrificio de Jesús el Mesías, porque lo que hizo que la gracia existiera fue el sacrificio. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuera por la ley, en vano murió el Mesías. Así es. Entonces, esto no le falta nada ya. Si le pongo algo, le echo a perder. Maravilloso la enseñanza. Y no hay más nada que buscar. Vino nuevo, la gracia, en odres nuevos. Tú tienes que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a yo desechar todo lo que me estén enseñando que no esté después del sacrificio de Jesús. O me hayan enseñado. Sí, o te hayan enseñado. Todo lo que a ti te enseñaron o te estén enseñando, así, que pertenezca antes de que Jesús, el Mesías, fuera al sacrificio, es ley. Y la ley te maldice y no te produce. Pues porque es débil, es ineficaz. Además de eso, si uno se quiere justificar por lo que uno hace, entonces está despreciando lo que Jesús el Mesías hizo por nosotros, que fue su sacrificio. Entonces, ¿seguiremos predicándote gracia? Claro, si eso es lo que hay, no es más nada, no existe, ya el fin de la ley fue el Mesías. Entonces, ¿cómo yo voy a predicarte ley? Que los evangelios hay muchas cosas maravillosas y buenas, sí, pero en los evangelios no había redención, porque el Mesías estaba vivo. Claro. Entonces de ahí aprendemos muchas cosas que él enseñó, claro, pero todas las que él enseñó, observa, porque yo creo que la mayoría, o si no todos los que están en sintonía con nosotros, fueron más allá de tercer grado. Y en segundo o tercer grado, ¿sabes qué te enseñan? A conjugar los verbos. Entonces tú vas a ver que lo que el mensajero habló, su mensaje hablaba del futuro. Vendrá el Espíritu Santo. Pasará esto, pasará lo otro. ¿Qué estaba hablando él? Cuando él muriera y resucitara, pasarían esas cosas. Iba a suceder todo. Claro. Así que será hasta la próxima. Te repito, suscríbete, dame un like si te gustó, un dedito para arriba. Si no te gustó, pues igual también. Seguimos siendo amiguitos. Comparte con otras personas. Suscríbete, porque cuando vayamos a dar algún seminario, a través de eso es que vamos a avisarlo, y lo más probable es que lo demos en vivo. Escojamos un día que nos acomode a todos y hagamos un buen seminario sobre un tema profundo. ¿Estamos? Estamos. Muy Entonces, bendecido. Adiós.